¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, hola, bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Ahora, en un ratito se nos va a sumar Agustín. Bueno, hoy nos van a acompañar tanto Mauricio como Agustín, dos de los cuatro Alma 4, como bien decía recién Víctor. Bueno, recién Víctor bien nos presentó ya. Ya muchos de ustedes ya lo conocen a los chicos. Yo hace muchos años, como dijo también Víctor, me quedó repicando que ya hace 15 años que te conozco, Mauri. Así que mejor no sacar cuentas. Este, y bueno, nada, los dejo un poco a ustedes para que empiecen a presentarse un poco sobre esto, ya que no es un proyecto, sino que ya es algo más que establecido y desarrollado. Empezó como un proyecto y ahora es algo muy, muy grosso, por lo menos para mí, que lo vi crecer desde adentro. Gracias, Walter. Sí, sí, es así, muchísimos recuerdos, de, tanto de Rosario como de por acá. Bueno, y hola a todos y gracias por estar. Hola, aprovecho de saludarlos. ¿Cómo andan? Espero que estén Hola bien. Agustín, bienvenido. ¿Qué dicen, che? Bueno, agradezco yo también lo mismo que agradecía recién Muri, ¿no? Que llegado este momento del año y a esta hora del día nos dediquen parte de su tiempo. Así que desde ya muchas gracias. No, Sí, eso, olvídate. Gracias a ustedes por estar acompañándonos. ah, y como decía Víctor, no solo lo conocemos a Walter, sino también de haber estado en algún encuentro en Rosario con Víctor, con Antonella, con Melissa, y bueno, y no me acuerdo de los demás, pero de ustedes sí. Así Pero que, bueno, buenísimo. Contanos, bueno, cualquiera de los dos, un proyecto que arranca por el 99, ya 21 años. así es, así es. La primera vez que elaboramos espumante fue en el 99, con vinos de la cosecha 98, eh, Ujú. porque, bueno, se llama Alma 4 porque somos cuatro amigos que nos conocimos en el colegio secundario. Y ahí aprendimos a elaborar espumantes por el método Champenois, porque era una especie de trabajo práctico en el colegio secundario donde nos daban un vino base y nosotros lo transformábamos a espumante. Pero queríamos hacer otras cosas distintas a lo que se venía haciendo normalmente en Argentina. Eh, pero bueno, estando en el colegio no se podía hacer. Pero cuando empezamos la facultad, seguíamos siendo amigos, nos seguíamos viendo, y Sebastián nos dijo, ¿por qué no hacemos esos espumantes que queríamos hacer en la bodega, dentro de la bodega Zucardi? Así que sí, en el 99 hicimos 300 botellas en total, 200 de un corte clásico de Pinot y Chardonnay, y 50 de un Chardonnay que el vino base había fermentado en barricas, entonces no era para nada común, y 50 botellas de un Bonarda espumante. Les estoy haciendo una versión muy, muy corta y rápida, ¿eh? Una versión resumida. Si quieren, Si mal no después, recuerdo, esas eran las botellas. ¿qué, Walter? Esas, si mal no recuerdo, eran las botellas que tenían la corbatita colgada, muy Claro, artesanalmente, que estaban hechas a mano. claro, claro, era una etiqueta que era un cartoncito que colgaba con un hilo del bozal, que tenía pegado una laminita de corcho en un costado, y que bueno, era también súper artesanal el etiquetado, que estuvo por varios años lo seguimos haciendo hasta que nos dimos cuenta que nos dábamos abasto, porque nada, no alcanzaba el tiempo y éramos un montón de amigos etiquetando y no lo podíamos hacer. Bueno, Y, dale, dale, vamos. no, no, que para terminar de situarlos en el tiempo y en nuestra realidad de aquellos días,
Está bueno comentar que Alma 4 surgió no como un proyecto de elaboración de vinos espumantes con una finalidad comercial. Alma 4 desde un primer momento estuvo muy movilizado por la innovación, por la búsqueda de respuestas en cosas que veíamos que no se hacían, pero lo que fundamentalmente nos movía era esa necesidad de experimentar cosas a través del método Champenois, que era lo que habíamos aprendido en el colegio secundario. Insisto, no es que cuando nosotros hicimos esas 300 botellas ya sabíamos que las íbamos a vender y que se iba a llamar Alma 4. Nosotros hicimos ensayos, hasta ese momento eran ensayos de vinificaciones, ensayos de botellas elaboradas por el método Champenois que tenían distinto grado de innovación y de búsqueda de cosas nuevas. Esa búsqueda, como decía recién Mauricio, apuntaba a saber qué sucedía con un vino tinto espumante como la Bonarda, de saber qué sucedía y por qué en Argentina no se utilizaba el aporte de la madera en un vino espumante. Entonces hicimos nuestro Chardonnay, que en un primer momento y durante mucho tiempo también en la etiqueta se comunicaba como Chardonnay roble. Y bueno, y también hicimos un corte clásico Pinot Chardonnay. Pero insisto en tratar de presentarles cómo era nuestro ambiente de trabajo en ese momento. Estaba directamente vinculado a la búsqueda de innovar en esto, innovar en aquello otro. De hecho, cuando nosotros vendimos nuestra primera producción de 300 botellas, de tan solo 300 botellas, ahí también tienen una muestra clara de que no había una intención comercial en eso, en un primer momento, no tenía nombre. Nuestro espumante no tenía nombre. Así fue que empezamos a trabajar y después de muchas reuniones y con muchos nombres muy malos que yo proponía, que por suerte nunca llegaron a la etiqueta, apareció el nombre de Alma 4. Pero esto creo que también habla de lo particular que tiene Alma 4 desde un inicio. Desde un inicio, la búsqueda de innovar, bueno, ustedes algo seguramente vayamos a comentar cuando hablemos del FOS o cuando hablemos de crudo, pero también esa innovación y esa búsqueda de proponer cosas distintas las vamos a encontrar en el Viognier, o las vamos a encontrar en el Rosado, o lo vamos a encontrar durante mucho tiempo y que es es un proceso que todavía seguimos trabajando, la búsqueda de cuál es la zona donde buscar la uva para elaborar nuestro vino base. Bueno, hay mucho trabajo desarrollado en estos más de 20 años, ¿no? Te interrumpí, Muri. No, pero está perfecto. ¿Me escuchan bien? Porque me llegan mensajes de que es inestable mi conexión. Bueno, me alegro. Pero sí, para seguir con la historia así cronológica, pasó que nos fuimos a Buenos Aires con esas 300 botellas a hacérselo probar a gente de bares, de restaurantes, sommelier, periodistas. Y bueno, les encantó y nos compraron las botellas y nos dijeron hagan más. Así que volvimos y volvimos a hacer. Esta vez hicimos 3.000 botellas. Sumamos un Viognier y después hicimos 6.000 y bueno, y así hemos ido creciendo siempre en una escala que no se puede comparar con las grandes bodegas, pero fuimos aumentando también las otras variedades. En un momento tuvimos 3 espumantes tintos, un Syrah y un Sangiovese. Hicimos un Sauvignon Blanc también. Pero bueno, también digamos que era demasiado. En un momento eran 7 espumantes distintos. Así que bueno, nos acotamos un poco nada más, porque todavía son varias opciones las que hay. Pero acotamos. Así que, bueno, y para comenzar a hablar del FOS puntualmente, y que ahí lo veo a Mariano. Mariano, ¿qué haces acá? Mariano ha sido también un gran seguidor y compañero de degustaciones de Alma 4.
para empezar a hablar del FOS, si Le- les parece. Sí, justamente te iba a proponer eso, de que nos cuentes un poco de este proyecto que en realidad va a ser casi debut y despedida, porque si no me equivoco ya no hay más. El que tuvo la suerte de tener la botella para hoy, creo que va a ser la última, por lo menos de esta añada. Sí, totalmente. Totalmente. Está pasando algo como lo que pasó con aquellas primeras 300 botellas. En este caso son 850 aproximadamente las que hicimos, así que no hay muchas. Bueno, pero antes de empezar a hablar, todos lo tienen, o el que no tenga FOS, que abra otro espumante, yo también me lo voy a ir a buscar. Así para hablar me acompaña un trago. ¿Me esperan un segundo? Sí, sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, pregunten con tranquilidad porque los chicos son más que abiertos para responder absolutamente todo. Bueno, totalmente, ¿eh? Sí, cuanto más pregunten, mejor resulta para nosotros, porque si no, no sabemos por dónde ir llevando la charla de tantas cosas que nos gusta hablar en torno al método Champenois y en cuanto a lo que estamos haciendo, podemos ir por lugares que tal vez ustedes ya conocen o por ahí obviar cosas que por ahí está bueno que charlemos. Como primer pregunta, se me ocurre consultarles si todos tienen claro de qué se trata el método Champenois y en base a eso después que podamos hablar de qué significa un PETNAT. Vale, bien, Sí, supongo que ya están todos avanzados en el tema. Básicamente es una segunda fermentación adentro de la botella, ¿no? Así que ahí fue un resumen rapidísimo de lo que es. Supongo que ya todos están al tanto de toda la variedad que tienen los chicos de Alma 4. Y en particular, una de las cosas que por ahí siempre, cuando salió el producto, me costó entenderlo, sinceramente, fue el Bonarda, ¿no? Que es este tinto. Fue un vino, creo que tintos espumantes no hay en Argentina tantos, hubo en su momento varios, pero este desafío que alguna vez lo hablamos en las degustaciones, ¿no? Que te presenta fermentar una tinta y que la tinta tenga en una segunda fermentación que mantener la tanicidad, sí, mantener también la frescura y esa efervescencia, ¿no? ¿Qué desafíos tuvo este tinto en particular mientras esperamos que se sirva el resto el espumante? dale, me parece muy bien que hablemos un poco del Bonarda. Bueno, cuando hablamos de Alma 4, siempre nos van a escuchar mencionar el método Champenois en forma constante. Para nosotros, bueno, en nuestro caso, todos los espumantes que hacemos los hacemos a través del método Champenois. Como bien resumiste, el método Champenois significa la búsqueda de una segunda fermentación dentro de la botella. No voy a abundar en eso, pero realmente está bueno que lo hayas definido recién como un desafío. Nosotros teníamos el desafío de resolver la conjunción del gas carbónico con los taninos. Los taninos de por sí son secantes, esos taninos combinados con la burbuja del gas carbónico, resultado de la segunda fermentación en la botella, resultan terriblemente agresivos. Pero voy a ir un poco más atrás a comentarles cómo fue que se nos cruzó por la cabeza hacer un espumante tinto de Bonarda. En aquellos días de ir a la bodega de Sebastián, cuando hablo de la bodega de Sebastián, creo que todos conocen que estamos hablando de la bodega Santa Julia. No nos presentamos con nuestros nombres, pero
estamos hablando que Alma 4 es la reunión de 4 amigos: Marcela Manini, Sebastián Zucardi, Mauricio Castro y yo, Agustín López, que por aquellos días teníamos 18, 19 años y estábamos absolutamente apasionados por el mundo del vino. Entonces íbamos a la bodega de Sebastián a jugar, pero a jugar en serio, digamos, a jugar seriamente, a tratar de entender desde un inicio cómo se desarrollaba la magia del vino. Y para entenderlo desde un inicio nos metíamos en la bodega con una copa, una llavecita muy particular que se conoce como sacamuestra, y en cada tanque, en cada pileta, nos acercábamos, nos servíamos un poco en la copa y tratábamos de entender qué encontrábamos en la copa. Y en una pileta, que era de Bonarda, cuando servimos la copa, como imagínense, a través de ese sacamuestra que es minúsculo, del otro lado de la pared de la pileta hay una masa, un volumen de vino infernal, sale con mucha presión. Entonces servimos esa Bonarda con presión, con la presión propia de la salida del vino a través de ese sacamuestra, y eso posibilitó que se levante una espuma. Y cuando vimos esa espuma violeta y acercamos la nariz a la copa, encontramos una intensidad de frutas realmente asombrosa. Entonces tratamos de capturar ese momento y intentamos replicarlo con el gas carbónico de una segunda fermentación, de un método Champenois. Así fue que dijimos, bueno, esto tenemos que ponerlo en una botella y que la burbuja del gas carbónico de nuestro espumante levante todos los aromas que tiene esta Bonarda. Para serles sincero, la primera experiencia a mitad de camino fue muy desalentadora, porque ni bien terminaba la segunda fermentación, y eso sigue sucediendo, los aromas de esa Bonarda no resultaban para nada agradables. Entonces fue un ensayo que por un momento abandonamos, dejamos de lado, pero con el correr del tiempo volvimos a abrir botellas que estaban con la tapa corona, estaban con la segunda fermentación realizada, pero sin haber terminado, y encontramos que había vuelto a aparecer esa presencia de fruta. Ustedes saben, la Bonarda es una variedad terriblemente expresiva, con mucha intensidad de frutas rojas y demás. Y así fue que nació el Bonarda de Alma 4. En estas 300 botellas que comentaba Mauricio de nuestra primera elaboración, había parte de este ensayo. Y para nosotros fue un desafío mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque recién lo decían muy bien, en Argentina no hay cultura de consumo de espumantes tintos. Resulta difícil conjugar el gas carbónico con los taninos, y debemos destacar que la Bonarda tiene taninos dulces y taninos muy amables, incluso cuando el vino es joven. Entonces, esa agresividad, resultado de la combinación del gas carbónico y los taninos, no era tan importante. Y terminamos de redondearla con un poquito de azúcar, y así fue que salió la Bonarda. Esta Bonarda de Alma 4 ha ido transitando distintos caminos a lo largo de estos 20 años. Y esos caminos nos llevaron desde los viñedos de Santa Rosa, en la parte baja de Mendoza, a ir ganando en altura, y hoy estamos trabajando con Bonardas de la zona alta de Tupungato. Ganamos otra elegancia a nivel aromas, presenta otra paleta aromática mucho más refinada, pero a nivel consumidor, que tal vez es lo que a ustedes más les interesa transmitir a la hora de hablar de la Bonarda, creo que resulta un vino terriblemente versátil, porque estamos todos de acuerdo que no hay cultura de consumo de espumantes en Argentina, cultura de consumo de espumantes tintos. Pero ¿por qué digo que resulta muy versátil? Porque estamos hablando de un vino tinto que se sirve a la temperatura de servicio de un vino blanco, un vino rosado, de un espumante, o sea que viene muy bien para estos días de calor, y sobre todo el calor que tienen ustedes por allá, que es tan intenso como el nuestro, aunque un poco más húmedo. Va muy bien, por ejemplo, para acompañar un asado, una carne roja, incluso los pescados de río que tienen ustedes, que son tan sabrosos. Pero no solo es interesante desde el punto de vista de la temperatura de servicio, sino por la presencia de taninos que barren y limpian el graso en boca.
Y por último, como para terminar de hacer un comentario del Bonarda, al menos de mi parte, resulta muy interesante la situación de consumo del Bonarda en postres. Ustedes vieron que la cultura argentina siempre llevaba el espumante al momento del postre, momento terriblemente adverso para disfrutar de un espumante, porque veníamos seguramente ya de un vino tinto, veníamos de platos pesados y caíamos en un postre, por estar en Argentina, que seguramente tenía o chocolate o crema o dulce de leche, y cualquiera de esos productos son devastadores para un espumante. En el caso del espumante tinto de Bonarda, que venimos trabajando desde hace tiempo con los chicos, eso resulta un poco más fácil de conjugar. Bueno, me fui hablando muchísimo del Bonarda. No sé, Muri, si se me escapó algo. Seguramente sí. No, yo agregar dos cosas nada más respecto al origen, y es que Bonarda era una variedad que nos gustaba muchísimo. Nosotros a mediados de los 90 estábamos en el colegio haciendo las pasantías en bodegas, estaban apareciendo a verse en el mercado vinos varietales, que ya dejaban de verse tanto Borgoña o Chablis, y empezaban a aparecer los varietales, y entre ellos el Bonarda, que a nosotros Zucardi hacía uno y nos encantaba, y también nos gustaba la historia de Bonarda como vino tranquilo, nos gustaba la historia, una muy cultivada en Argentina, pero tantas veces eh, relegada o destinada a vinos comunes, y empezábamos a ver, porque se empezaban a elaborar, que se podían hacer buenos Bonardas, así que teníamos también un amor por esa variedad. Y lo otro es que también tuvimos la suerte bueno, como estábamos locos por el espumante, tuvimos la suerte de probar un espumante tinto australiano, y pudimos ver que se podía hacer, que no era tan loco como nos decían en el colegio. Entonces, bueno, como dice Agus, fue un ensayo, fue una prueba, que si hoy tenemos que mirar para atrás, volvería a elegir Bonarda como variedad, también por estas características de taninos que comentó Agustín. Y probamos con otras, como les conté, hicimos un Syrah, que en Australia habían Syrah, hicimos un Sangiovese, que estaban ricos, pero no como el Bonarda. Así que esa es la historia del Bonarda. Buenísimo, muy bueno, les cuento una y más. Agustín. Perdón, les Dale, cuento dale. una más, pero cuando empezábamos, Dale, dale. y por varios años, nos ayudaron grandes referentes del espumante en Mendoza, y uno de ellos, cuando se lo hicimos probar, se volvió loco y nos dijo, ¿cómo hicieron esto? Esto es lo que yo quería hacer, porque él hacía pruebas, era en Navarro Correas, y hacía pruebas, pero internas, principalmente con Malbec. Y cuando lo probó él, un viejo, experto, sabio, ¿Quién era? Enrique Antolín, Ah, ok. él falleció ya hace varios años, pero es el papá de dos ingenieras y enólogas grosas hoy. Pero bueno, y se servía, siempre nos acordábamos, porque él estaba de guardapolvo, eran las 10 de la mañana y se servía la copa y se la tomaba, se volvía a servir y se la tomaba, se la volvía a servir y se la tomaba. Así que, bueno, también un lindo recuerdo, y bueno, pero que fue también por ese gusto, por la Bonarda y por esa experiencia de haber probado un montón de piletas y tanques, que le elegimos. No estuvo tan pensada desde la química de la variedad, sino más desde el corazón. Tal cual. Y para terminar de reforzar el comentario o el recuerdo del Chivo Antolín, él lo pensaba para acompañar un plato de pasta. Y decía, imagínense esto con una putanesca bien picante, esto está buenísimo para eso. Bueno,
simplemente para reforzar este concepto de lo versátil que puede resultar el espumante el Bonarda de Alma 4. Es más de uno lo debe tener ahora para tomarlo. ¿Qué otro tienen? ¿Qué otro Bueno, tienen ahí cuéntenme un degustando? poquito. Mirá, Muri, creo que debe haber algo de Diomier dando vuelta por ahí. Debe haber. Yo en este momento tengo descorchado Foz. Tengo Foz acá conmigo. Destapado. Destapado en este caso. Es muy En este fino, es muy caso, fino. destapado. No te deja pasar una. Sí, Sería buen árbitro de VAR, Walter. sí, vos sé que sí. Muri sería buen árbitro de No VAR. se le escapan, ¿eh? No. Bueno, todos entendieron que lo corrigió porque Walter había dicho descorchado y no tiene corcho, sino que tiene una tapa. Por Bueno, eso, ya que está, cuenten cómo se sienten ustedes con la tapa Corona, que es la segunda vez que ponen tapa Corona. Y antes era todo corcho. ¿Mm? Con el crudo y con este. Que no estaban como muy seguros de sacar tapa Corona y ahora, bueno, ahora están recancheros, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno, como dice Mariano, la primera experiencia que tuvimos con tapa Corona fue uno que sacamos a finales del año pasado para algunos y después para los demás, que se llama Crudo, que tal vez lo han visto también. Es uno que tiene una etiqueta con un cassette, que ya se las voy a mostrar, que tal vez así lo reconocen, que también está con la tapa Corona, pero que es distinto a este Foz. Ese crudo, Alma 4 crudo, es un semillón de la cosecha 2017, de la consulta, que está elaborado por el método Champenois, pero que decidimos, después de una degustación muy reveladora, sacarlo así, para que todos ustedes lo pudieran probar. Antes de degollarlo, que era, ahí está, esa es. Antes de degollarlo, para ponerle el corcho y el licor de expedición. Entonces, acá tengo el original, también con tapa Corona, pero si ustedes destapan este, van a ver que tiene también el opérculo, el opérculo ovidul propio del método Champenois. Esto, ¿por qué digo que fue una degustación reveladora? Porque siempre habíamos tenido la idea de sacar un espumante sin degollar, elaborado por el método Champenois, pero sin degollar. Pero nunca le habíamos dado curso, que eso es algo también lindo de Alma 4, que las cosas que hemos ido sacando han sido porque uno de nosotros lo ha propuesto y todos hemos dicho inmediatamente, sí, qué bueno que está, hagámoslo. Bueno, como eso no pasaba, no salía. Habíamos tenido ideas de hacer algo como lo que hizo alguna vez Las Perdices, de sacar la botella dada vuelta, explicando cómo degollar, pero no lo habíamos hecho. Y acá, cuando nosotros degustamos muy frecuentemente todos los espumantes que tenemos en estiva sobre borras, así con tapa Corona. Y cuando probamos este semillón, dijimos, tiene una expresión tan particular, un color tan particular también, unos cítricos en nariz, un color que es casi verde, y una boca tan suntuosa que dijimos, saquemos este como crudo, le llamamos crudo, y le pusimos de etiqueta un cassette, porque es como, para nosotros es como el demo de una banda de rock, que antes de grabar la canción final,
la toca a manera de prueba, ya toda bien, pero sin todos los detalles, y que están buenísimos. Cuando uno escucha esos demos de alguna canción que te gusta mucho, a pesar de no tener esos otros detalles. Y la versión final tiene cosas que también te gustan, pero que no las tiene el demo. Así que, bueno, ese fue la primera incursión con la tapa Corona nuestra. Y bueno, y este año surgió Foz. Sí, pero creo que está bueno también comentarles por qué Mariano recordaba esto de la incertidumbre que teníamos antes de largar estas propuestas con tapa Corona. Y nuestro miedo era la presión que iban a tener estas botellas y el inconveniente que podría haberse presentado al destaparlas en una mesa. Entonces, por eso les preguntábamos muchísimo. Nosotros, como desde el inicio de Alma 4 hemos estado proponiendo cosas nuevas, siempre el trato con ustedes, con los sommeliers, con los periodistas gastronómicos, con enólogos, como recién contaba Mauricio, siempre fue un diálogo muy abierto y muy sincero. Che, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece un espumante tinto de Bonarda? ¿Qué te parece este espumante de Viognier? Y seguramente a Mariano en algún momento le preguntamos, bueno, ¿y a vos qué te parece si nosotros sacamos un espumante turbio que tiene una tapa Corona y que hay que tener la precaución de destaparlo con la temperatura de servicio adecuada porque tiene 5,5 kilos, 6 kilos de presión? Tiene una presión superior a la presión que puede tener una botella de espumante, porque como comentó Mauricio, es un espumante que nació siendo un espumante que iba a transitar el camino del método Champenois, pero que antes de la última etapa de pupitre y posterior de huello, nosotros decidimos sacarlo al mercado. Entonces, bueno, ese espumante tiene una presión que está por encima de los espumantes que llegan al mercado porque está contemplada la pérdida de gas carbónico que se va a producir cuando degollemos esa partida de semillón. No todo va a salir como crudo. Nosotros tenemos botellas que en breve van a ir a pupitre y por fin tendremos nuestro semillón 2017 limpio, con licor de expedición, con corcho y bozal. Entonces, nuestra preocupación, nuestro miedo era saber si el consumidor iba a poder tener la precaución de abrirlo frío. Después de abrir muchas botellas, nos dimos cuenta, y con la única excusa de abrirla y saber qué pasaba con la tapa Corona, esto es mentira, después nos tomábamos el semillón con muchísimo gusto, nos dimos cuenta que no había problema. Como las botellas están muy llenas, el gas carbónico está disuelto en una gran proporción en el líquido. Entonces, como no hay espacio de cámara en el cuello tan importante, no hay problema. Obviamente, si lo servimos, lo sacamos caliente y sacamos esa tapa Corona, seguramente nos vamos a bañar. Pero va a pasar lo mismo con un espumante terminado también. Pero creo que apuntaba a eso la pregunta de Mariano. Con el crudo teníamos ese miedo que con el Foz no fue tanto. Primero porque ya teníamos la experiencia del crudo y después porque Foz no tiene tanta presión como la presión que tiene crudo. Porque como ustedes saben, Foz es un petnat, o sea, es el azúcar que traía este Pinot Noir tan particular de Tupungato, un Pinot Noir que está muy alto y que es parte de una de nuestras bases de Pinot, que en su proceso de fermentación, de su primer fermentación, el proceso por el cual el azúcar que trae la uva desde el viñedo se transforma en alcohol y en gas carbónico para dar origen a este vino base, cuando quedaban 15 gramos por litro de azúcar, y trato de dibujar con mi dedo la curva de caída de lo que sería un gráfico de evolución de fermentación, porque el azúcar empieza estando muy alto y después empieza a caer. Bueno, cuando quedan 15 gramos por litro de azúcar, esto se fraccionó en estas botellas y se puso una tapa Corona. En este caso sin opérculo, porque no va a haber degüello. Y ustedes ven que
tiene cierta opalescencia, tiene algo de borras, y son las borras que resultan de la primera fermentación. Entonces tiene menos presión, tiene menos alcohol y sobre todo tiene la frescura que nosotros queríamos trasladarles a ustedes cuando probamos un vino base recién fermentado. Voy a tratar de describir nuevamente este viñedo. Es un viñedo que queda en La Carrera, se ingresa a la finca por San José de Tupungato, entonces durante mucho tiempo estuvimos pensando que nuestra base venía de San José y ahora profundizando un poco más en los límites de los distintos distritos de Tupungato, entendimos que eso ya era La Carrera, porque vos entras a esta finca y empezás a subir, a subir, a subir y empezás a avanzar hacia el oeste, y hasta que llegás a ese viñedo te das cuenta que ya estás pisando otro distrito. Este distrito es La Carrera. Es muy particular porque al estar tan alto todos los procesos se dan desfasados del resto. Entonces brota más tarde, florece más tarde, se cosecha más tarde respecto de otro pinot de otras zonas del Valle de Uco. Pero de nuevo, y ahora vinculándolo al nombre y a la etiqueta, quisimos atrapar ese momento en una especie de foto. Por eso la etiqueta es una diapositiva, por eso el nombre es FOS, que de alguna manera está vinculado a los orígenes de la palabra foto. FOS en realidad es luz. Y como les decía, queríamos atrapar ese momento particular de ese viñedo, de la cosecha 2020, y son pocas botellas porque la idea es que esto se consuma rápido. O sea, salieron estas 1000 botellas y en breve tendremos, ojalá, otro FOS, posiblemente de Chardonnay, posiblemente sea un Pinot Noir, posiblemente sea el mismo. Eso lo decidiremos en el momento de la cosecha. Y eso es otra de los puntos característicos de Alma 4, que no hay nada definido con anterioridad, no hay nada estandarizado, no hay nada que se repita año a año. Todo lo sometemos a prueba y de hecho hay cosechas, por ejemplo, del Viognier que no llegan al mercado. ¿Por qué? Porque directamente no las sometemos a la segunda fermentación, porque estamos convencidos de que lo que avance en el proceso de elaboración de un espumante Alma 4 tiene que ser algo que nos dé seguridad en cuanto a la calidad. ¿Les gustó el FOS? Ahora sí estaría bueno que abran sus micrófonos y escucharlos un poquito a ustedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Hola, muy bien. sí. ¿Cómo les va? Yo soy Griselda, acá también de la Asociación de Sommeliers de Rosario. No me quedó claro, y ya que los tengo no me quiero quedar con ninguna duda, ¿cuál es el proceso y por qué es un pet nat y qué lo diferencia de a lo mejor de otro estilo? Bueno, mira, los que hoy conocemos como Pet Nat son también conocidos como espumantes elaborados por el método rural o por el método ancestral. Acá, a diferencia de los espumantes elaborados por el método Champenois o Charmat, donde se hace una segunda fermentación, se hace una primera fermentación para pasar de mosto, de jugo de uva, a vino base y después a espumante. Charmat en un tanque y Champenois en una botella. Pero en este método lo que se hace es el mosto fermenta en un tanque, pero antes de terminar de fermentar se pone adentro de la botella. Cuando todavía le quedan 15 gramos por litro de azúcar, 15 o 17 gramos por litro de azúcar. Y ahí continúa la fermentación, y continúa produciéndose alcohol y dióxido de carbono como resultado del consumo del azúcar, pero acá, al ser un recipiente cerrado, el dióxido de carbono no tiene a dónde escapar y es la burbuja del Pet Nat. Bárbaro, clarísimo, sí, como un ancestral, claro, no lo conocía que era
también se llamaba de esa forma. Y, por ejemplo, tiene, o sea, cuando sale esto que nosotros tomamos, a nivel azúcar, eh, ¿ya se consumió por completo? ¿Es como si fuera un Brut Natur? Sí, se consumió por completo, es como si fuera un natur, Un Natur, claro. porque ajá, tiene menos de 1,8 gramos de azúcar. Ya quedaron los azúcares no fermentecibles. Está seco. Perfecto, gracias. Bueno, yo con respecto a mi apreciación, eh, sí me gustó. Le sentí no tanto en la nariz los aromas, sino, viste, en esa cosa del retrogusto, entre que tomamos el primer sorbito y volvemos a sentir aromas, rosas y guindas. Me encantó esa sensación porque eso es como que en aroma no lo encontraba y apenas el primer retrogusto me aparecieron esas dos sensaciones que me encantan las dos, así que sí, me gustó mucho. Y bueno, muchas gracias por estar esta noche. Bueno, gracias y muy buena descripción. Sí, sí, tiene también siento cereza, durazno, frutilla. Pero sobre todo, bueno, seguramente muchos de ustedes han tenido la posibilidad de ir a una bodega durante la cosecha o cuando está terminando y probar un vino que está fermentando o recién terminado. Y eso es lo que nosotros notamos más allá de los descriptores. Notamos esa frescura, esa como eh, completa desnudez de lo que era el vino fermentando. Hay, hay mucho aroma a bodega. Sí, sí. Me encantó que hayas hablado de esa nota de rosas porque realmente son esos aromas que encontrás en el vino cuando es muy joven, eh, para marcar una diferencia respecto del resto de los Alma 4. El resto de los Alma 4 tienen un proceso de elaboración muy prolongado en el tiempo, porque nosotros entendemos que si vamos a trabajar con el método Champenois, tenemos la necesidad de darle tiempo que se produzcan esos procesos tan particulares propios del método Champenois. Entonces hay un montón de otras cosas, de notas que dan complejidad y volumen en boca en el resto de los Alma 4. En el caso del FOS, nos permite la posibilidad de disfrutar de este Pinot Noir, como decía recién Mauricio, tan simple, tan limpio, desnudo de todo lo otro que aporta después el paso del tiempo por un lado y el método Champenois por el otro. Ni siquiera hay azúcar, está bueno que eso lo hayas entendido así. Hay una frescura muy claramente vinculada a la acidez y esa acidez está muy buscada por nosotros, por eso nos vamos tan alto a buscar estos viñedos y por eso cosechamos tan anticipadamente. Como comentario accesorio, entendemos que la acidez es el sostén del vino a lo largo del tiempo, y por eso en esta base, no deja de ser para nosotros una base de Pinot Noir, este FOS, van a encontrar todas esas características tan particulares. Pero bueno, me alegra que hayas entendido esto de disfrutar de los aromas de este Pinot Noir tan simples, tan elegantes, tan sencillos, sin la carga de otras cosas accesorias. ¿Algún otro comentario? Yo te voy a hacer un comentario porque, bueno, en el momento que me tocó probar todos los Alma 4, yo el FOS no lo había probado. Bueno, ya en realidad creo que es la segunda vez que lo tomo. Y me llama muchísimo la atención que un vino base, que casi prácticamente no le quedó azúcar, que tiene muy buena acidez, realmente sea tan expresivo, pero sin agresividad de ningún tipo. Yo siempre esperaba que al no tener el licor de expedición,
ese agregado final de azúcares que muchas bodegas lo usan como corrector, tuvieron más agresividad, pero lo encuentro tremendamente fácil de tomar, con una acidez que está muy marcada, pero es equilibrada, no es una cosa que molesta, y que la burbuja potencia cosas agradables y no potencia nada desagradable. Realmente lo que lograron con este vino base, a mí me encanta. Pero bueno, me gustaría saber ustedes cómo llegaron a esto y tomaron la decisión. ¿En qué momento ustedes toman la decisión de, bueno, esto no necesita poner un licor final de corrección ni nada? No, la verdad que la decisión es muy incipiente en el momento de la cosecha. Piensen que esto no puedes calcular demasiado más que partir de de una buena uva y un buen vino base, pero ni siquiera está terminado el vino base. O sea, está fermentando y ahí decidimos meterlo en botella porque no queríamos dejar de hacer una prueba. Nos gustaba mucho este Pinot, pero no queríamos dejar de hacer una prueba. Si de hecho fue un riesgo porque podía gustarnos o no. Si no nos hubiera gustado, no lo hubiéramos sacado. Pero eso tienen también los pendant. Seguramente todos evolucionan de alguna manera distinta y va a ser un aprendizaje constante. Y eso que contó Agustín, que nos ha pasado con el Viognier, de una cosecha no sacarla, seguramente nos pase con los pendant, porque vamos a seguir haciendo. Y la idea sería eso, siempre hacer una cantidad de botellas y para la primavera sacarlo. Sí, otra cosa interesante para aportar es que suena muy fácil lo que yo recién les contaba de que vos vas viendo la curva de caída de azúcar y cuando quedan 15 gramos por litro de azúcar lo embotellás. Pero no es nada fácil, porque en ese momento el proceso de fermentación es muy rápido. Y si lo embotellaste con mucho azúcar, te queda mucha presión. Y si lo embotellaste con ya por debajo de esos 15 gramos por litro de azúcar, después la presión que tenés en la botella es muy poca. Entonces, eso también exige estar muy encima del vino. Y por otro lado, está bueno comentarles que si bien estamos sorprendidos por lo que hemos encontrado en este vino, no nos sorprende ese viñedo, porque desde hace años nosotros, bueno, Alma 4 no tiene viñedos, pero sí trabajamos desde hace mucho tiempo con fincas de esa zona. Hay un grupo de fincas que es un grupo de fincas ya fijo y establecido, que año a año, de todas maneras, seguimos visitando y seguimos comprándole la uva, y por ahí vamos sumando otro viñedo para ir conociendo distintas zonas y demás. Pero siempre este Pinot participa de los cortes. Los pongo en situación de qué significa para nosotros encontrarnos con los cortes para, por ejemplo, hacer el corte del Pinot Chardonnay de Alma 4, un corte que tiene generalmente, digo generalmente porque como les decía recién también, nunca hay nada fijo, nunca hay nada establecido en Alma 4, pero generalmente nos termina gustando la propuesta que está alrededor de un 70% de Pinot y un 30% de Chardonnay. Hay años que es un 65-35, un 60-40, pero generalmente está ahí. Y en ese 70% de Pinot Noir siempre participa este Pinot. Y a lo largo del tiempo vos vas evaluando cómo va evolucionando ese vino, pero siempre termina siendo una evolución muy positiva. Entonces, por eso digo, a la hora de hacer esto, como que también estamos tranquilos en hacer esta jugada de elaborar estas 1000 botellas de Foz, sabiendo que vienen desde este viñedo tan particular de la carrera. Bueno, y otra cosa, y te dejo, Muri, y otra cosa, que esto nos termina de confirmar la importancia del terroir, la importancia de seguir profundizando el conocimiento de la procedencia de la uva, porque acá nosotros basamos mucho de nuestro laburo en lo que significa el método Champenois, pero acá el método Champenois no está, acá es
puramente lo que trae la uva desde ese viñedo. No, iba a dar otro detalle más, que es que tiene muy poquito sulfuroso, porque tuvo un agregado al principio de la fermentación y después nada más, porque se embotella y listo. Así como lo embotellamos, terminó de fermentar y lo están tomando ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo voy a dar mi opinión. Estoy cocinando, por eso tenía la cámara apagada. No me quería perder esta charla porque le pedí a Walter especialmente que me trajera el FOS. Em, y sabía, lo intuía, estoy comiendo berenjenas con salsa y queso y queda espectacular. Y les digo una cosa, es un dato al margen, ¿no? Lo empecé a tomar solo, pero pide comida, o sea, increíble. Empecé tranquila con una copa y demás, y cuando lo puse con la comida, nada, me dieron, de hecho se me está terminando la copa y quise tomar más. Es definitivamente una bebida, un espumante que, digamos, tiene un lugar preponderante en la mesa con la comida. Eh, o por lo menos así es como me llamó a mí, ¿no? Así que, nada, por ahí, los maridajes son muy personales, pero bueno, tengo salsa, tengo queso, lo probé con una ensalada que estoy acá con lechuga y papa y por ahí no, pero se banca, está bueno, tiene un cuerpo interesante para ir a los platos de Navidad, si se quiere. Yo lamenté abrirlo para tomarlo sola, porque acá tomo sola en casa, así que espero que con el taponcito que es de Santa Julia, del espumante, me aguante hasta mañana. Pero bueno, nada, comentarles eso, un poco apoyar esta idea, me parece fantástica, se nota la expresión, todo lo que contaron está ahí. Así que bueno, gracias, ese es mi aporte. No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y quién te dice que no tengas que usar el tapón? Porque así como te volviste a servir, te No, vuelvas es que espero que aguante el tapón hasta mañana y que me lo guarde bien, porque obvio, si hoy un martes termino así, no me lo puedo tomar todo, me muero. Así que capaz que ahora me sirvo una tercera copita y bueno, rueguen todos por ese FOS que mañana al mediodía me pueda tomar una copita más. Bueno, está bien, está bueno, así che. es. Gracias por el aporte. Qué Sí, aparato. Ah, perdón. no, El dale, del Anto, Anto. Yo me hizo simplemente reír. Mi nota es para simplemente, descontracturar, ya lo sabes, siempre es así. no, yo simplemente quería aportar, Matilde, que es así. O sea, cuando estamos hablando de una bebida que tiene burbuja y que tiene buena acidez, eh, eso te pide otra copa. Y si estás comiendo y esa acidez te da esta sensación de frescura que por definición debe tener un espumante, está bueno que haya sucedido lo que sucedió hoy en tu casa con esas berenjenas, que se ven muy buenas. Por ahí puede ir bien con los espárragos que vos cosechas. También. Tan difícil. Qué Mira, memoria, Anto. justamente, pero bueno, es que no conozco a nadie que coseche, que tenga una producción de espárragos. Justamente ella hablaba esto de la mesa. Estuve haciendo esta semana un reporte de espumantes, así que vengo afiladísima con la problemática. No es cierto, es muy de ventas, pero yo también me puse a fijarme mucho en esto, en esta parte del consumo, ¿no? Y cómo nosotros, el rol que ocupamos nosotros también desde la venta, pero también desde lo comunicativo. El proyecto de ustedes habla del tiempo, o sea, el método de Champenois habla de tiempo, habla de paciencia, pero ustedes ahí como si... a mí hay algo que me asombra, que después de 21 años sigan con aún esa curiosidad mucho más grande, cada vez más, siempre ensayo-error, ahí hermanados en esa búsqueda, ¿no?
pero no en perfeccionar un estilo, sino en perfeccionar la expresión del tiempo de esos viñedos. Y eso es lo que a mí me seduce. Y eso es como la complicación que yo creo que tiene justamente a la hora que tenemos nosotros de comunicar el producto. Porque no lo llegamos a comunicar como algo complejo. Complejo en lo simple. Entonces, no sé, es más un pensamiento que me gustaría ver si algunos tienen alguna punta, algo como, ¿cómo hacemos? Porque encima tenemos diferentes consumos, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, la gente de las grandes ciudades a las que no. Si bien nosotros estamos en ciudades, pero el consumo no es igual. O sea, yo me sigo encontrando con gente que lo consume en el postre, con el chocolate, con los enemigos íntimos. Entonces, bueno, traigo acá el pensamiento sobre la mesa y cómo yo hago para comunicar lo sublime de algo tan simple, ¿no? Pero que a la vez es muy complejo. Entonces, me encanta que con este tipo de propuestas, porque la verdad que es un producto mucho más versátil, ¿no? Que tal vez lleguemos a esa gente, ¿no? Pero bueno, falta también que podamos llegar con el producto, que lleguemos con lo comunicativo, que lleguemos. Entonces, bueno, no sé a ustedes qué les parece, cómo lo vivieron. Igual me parece que vendieron todo ahora, o sea, como que no les quedó nada. Sí, 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 ya no hay más. De hecho, nosotros nos tuvimos que equipar cuando veíamos lo que estaba pasando para tener algo. Pero sí, muy, muy lindo, Anto, lo que has dicho y Sí, esto de los... ahí me meto. Metete. Dale, dale. Ahí hago una salvedad, hay una diferencia entre los números que dice 850, claramente hay 150 que se quedaron ustedes. Así es. Sí, 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 para estar seguros de que lo podíamos sacar a la venta, lo tuvimos que probar muchas veces. Fueron esas 150 botellas. Tal cual. No, pero está buena la discusión que plantea Anto, porque nosotros también desde nuestro lugar vemos que en el consumidor hay un nivel de conocimiento muy interesante, muy avanzado, muy completo en cuanto a vinos tranquilos y en cuanto a vinos tintos. Y por suerte todo el laburo que están haciendo enólogos muy grosos de Mendoza, de San Juan, de Cafayate, del sur, en tratar de conocer cada vez más del terroir y de la procedencia de la uva. Nosotros viajamos a Rosario, viajamos a Córdoba, o cuando lo hacíamos, íbamos a Buenos Aires y vos te dabas cuenta por las preguntas que te hacían que esa persona había leído, y no solo había leído, sino que había tomado y lo había probado a conciencia esos vinos, y estaba buenísimo percibir ese nivel de conocimiento en el consumidor. Y en eso ustedes tienen mucho que ver. En eso, el laburo de ustedes, bueno, cuando empezó a trabajar Alma 4, bueno, es una manera de decir, cuando empezamos a hacer Alma 4, coincidimos temporalmente con la primera generación de la Escuela Argentina de Sommelier. Entonces, es como que nos hemos estado mirando de reojo, nosotros desde Mendoza, ellos desde Buenos Aires fundamentalmente. El laburo que ellos hacían, nosotros lo hemos ido siguiendo, hemos ido colaborando en la medida de lo posible, y ellos han visto cómo hemos ido creciendo a lo largo de estos 20 años. Pero me parece interesante destacar el laburo que están haciendo ustedes, que están haciendo enólogos, que están haciendo agrónomos, pero puntualmente, en cuanto a la cultura de consumo de espumantes en Argentina, todavía queda muchísimo laburo por hacer. Y vos entras a una vinoteca y ves que en la misma góndola están mezclados los espumantes del método Charmat con los espumantes del método Champenois, y que incluso hay veces que encontrás una botella del método Charmat que es más cara que un método Champenois,
Y hablar de Charmat y de Champenois al consumidor final es hablarle de algo completamente ajeno para él, e incluso lo hablas con el vendedor de la vinoteca y tampoco lo tiene muy claro. Entonces está bueno entender esto que vos estás planteando, Anto, de el laburo que hay que hacer a la hora de trabajar en brindarle herramientas a la gente para que entienda que es un método Champenois, que un espumante de Alma 4 que en la etiqueta dice Chardonnay 2015 no es un espumante viejo, es un espumante que ha tenido 40, 50 meses de laburo sobre el IAS. En explicarle a esa persona que si ese espumante lo clava al lado de una selva negra, y lo va a reventar probablemente, y no le va a gustar. Entonces, todo esto está buenísimo que se plantee en el grupo de ustedes, y obviamente, en la medida que nosotros podamos serles útiles, cuenten con nosotros, con este tipo de actividades a través de un Zoom, por ejemplo. Nosotros estamos, simplemente nos dicen cuándo y a qué hora y participamos, pero está bueno empezar a bajar en la medida de lo posible, sin asustar, sin alejar a la gente del consumo del vino, empezar a brindarle estas herramientas. Lo último que digo, tal cual. Abrir puertas. Y lo último que digo, Anto, que creo que en algún momento hasta lo has podido notar vos. Cuando nosotros hacíamos degustaciones con consumidores finales y les mostrábamos 5 de nuestros 5 espumantes de línea, al final de la degustación vos preguntabas, bueno, ¿y cuál es el que más les gustó? Y el que más les gustaba estaba completamente repartido, no es que gustaba uno o dos. Había alguno que le encantaba el Bonarda, otro le gustaba el Chardonnay, otro le gustaba la sutileza de un Pinot Rosé, y eso también está bueno, porque no hace falta saber tanto para saber cuál es el que más te gusta. Y el que más le gustaba a esa persona tenía que ver con una percepción personal, y debe ser así también, en definitiva, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, gracias por, yo sé, las agendas que deben tener ustedes como las nuestras, pero súper importante que hoy estén acá para que probemos un producto que sale de lo común y por ejemplo, bueno, esto se está grabando, después lo subimos, se los compartimos a todos los que por ahí no pudieron estar. Después cualquier cosa siempre nos pregunta, pero es súper importante, o sea, el conocimiento justo en donde tiene que estar. Y después el compartir experiencias, que me parece que a mí, dentro de todo lo que veo, porque ¿qué pasa? Cuando el conocimiento es mucho o es demasiado poco, todo se empieza a polarizar. La gente pide el producto por el nivel de azúcar, no por la experiencia que necesita, sino que o pide el producto por la etiqueta, no por lo que trae adentro. Que no es por dejar eso afuera, sino que todo empieza a perder como el árbol que te tapa el bosque. Bueno, entonces, súper importante, y por eso desde ya les agradezco que este ratito que se tomaron para conectarse y contarnos esto, porque para mí, por ejemplo, me suma un montón. Así que, Buenísimo. gracias. Muchas gracias. No, y creo que el mensaje también debe ser tan simple como esto, como lo que acaba de hacer Matilde, animarse a comer con un espumante. Si resulta muy gratificante en estos días de calor tener al lado de lo que estás comiendo, de lo que estás disfrutando, una copa de una bebida fría, con gas carbónico, con frescura, con acidez. Creo que ese debe ser, me parece, el primer paso. Yo recién hablaba y me enojaba porque en una góndola está el Charmat al lado de un Champenois. Pero soy un tonto, en realidad estaría bueno proponerle eso a la gente. Che, ¿por qué no te animás a comer una boga, un pacú o un doradito con un espumante al lado? ¿No? En vez de un vino tinto, caliente encima. Yo quisiera agregar que quizás en los tiempos que corren nosotros tenemos la posibilidad de nutrirnos de lo que ustedes nos dicen, pero lo más difícil para nosotros y lo que tendríamos que empezar a hacer es focalizarnos en el cliente. Es cosas que nosotros no hacemos porque no te lo enseñan cuando vos vas a hacer el curso.
pero vos tenés que leer a la persona que tenés enfrente para saber que de la gama de lo que tenés o de la gama de lo que ustedes nos están ofreciendo ahora, qué es lo que le tenemos que ofrecer. Entonces, a mí me gustó hacer esta experiencia, me tocó en mi casa y se me ocurrió comer esto hoy y está buenísimo. Ahora, si mañana tuviese que hacer una promo en una vinoteca y veo a una señora, bueno, le podré recomendar eso y seguramente una berenjena le va a ser mucho más afín que si le digo, comételo con un crutón de no sé qué, con bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y entonces llegar a ese nivel de que el vino y de que el espumante es algo de todos los días, o bueno, ¿no? De todos los días, obviamente que el tema económico es otro capítulo aparte, pero es algo que uno se puede dar el gusto de tener ahí y que no es tan ajeno a una cena tan simple como la que yo les mostré, que puede ser un poco gracioso, pero que bueno, la verdad es que estoy cocinando, por eso no tengo la cámara y demás, pero los estoy escuchando, pero digo, creo que pasa por ahí. Nosotros nos concentramos mucho en conocer fichas técnicas, en conocer los vinos y nos nutre un montón a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos al cliente con eso? ¿Explicándole todo lo del viñedo y un montón de complejidades? ¿O yendo al tema de, mira, yo anoche me lo abrí con tal comida y fue genial? Creo ahí está en nosotros, en nuestra inteligencia, en abrirnos como vendedores, si se quiere, como embajadores de cada uno de los vinos que estamos queriendo comunicar y mostrar. Así que en ese sentido, todo, como dice Anto, todo lo que ustedes nos transmiten es valiosísimo, es como oro. Y después nosotros lo tenemos que transformar como un herrero y ver qué es lo que, cómo lo ponemos lindo para cada uno de los clientes que tenemos enfrente. Hoy por hoy, las personas, digamos, tenemos que saber individualizar esas personalidades para llegar mejor al cliente, no son todos homogéneos, así que eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso, yo quería rescatar también lo de lo simple y complejo que decía Anto, porque hace poco nos estuvimos preguntando cómo éramos nosotros y decíamos simples y complejos, lo cual es bastante difícil de explicar, o complejos simples, pero es eso, es que no es necesario subir al vino o a los espumantes a niveles inaccesibles, pero sí que en la simpleza puede haber complejidad y en la complejidad simpleza. Y bueno, el FOS puntualmente es un gran reflejo de eso. Aunque nosotros siempre decimos que todos nuestros espumantes, porque inclusive el Chardonnay, que el mercado nuevo, perdón, el espumante que tenemos hoy en el mercado es de la cosecha 2015, es decir, que tiene casi 5 años sobre borras. Es muy complejo, pero te invita a tomártelo, a servirte otra copa y te da sensación de frescura, aún con 5 años sobre bordas. Entonces, pero bueno, es un desafío, ojalá pudiera responderle a Anto o estoy de acuerdo con Matilde, pero es un desafío de todos nosotros, no solo de ustedes, de nosotros también. Bueno, buenísimo. Desde ya, nuevamente les agradezco mucho el que hayan puesto su tiempo para nosotros. Y bueno, creo que me quedan dos cosas en claro que creo que también, como para cerrar un poquito lo que comentaba Matilde y lo que decía Anto, creo que el consumidor ha evolucionó mucho y hoy enfrente de una góndola se le puede proponer comparar, se le puede proponer cambiar, se le puede proponer, cosa que hace 20 años o 15 años, cuando yo vendía vino en góndola en su momento, no lo podías hacer, era muy difícil sacar al cliente típico de un espumante, era el tipo que probaba siempre lo mismo y no lo podías sacar de eso. Yo creo que hoy se le puede proponer cambiar, se le puede proponer comparar y me queda en claro de que yo siempre asocié mucho Alma 4 al rock and roll, mucho.
no solamente por la cantidad de cassette que veo, Muri, que tenés ahí atrás y que se refleja también en crudo, y que sé que Agustín también es muy fana, y que Seba también, que son todos muy rockeros, pero yo siempre los resumí por ese lado. Quizás más como, mira, lo que los voy a llevar, a mí me gusta mucho el tema de la música, pero los voy a poner en comparación con bandas que por ahí tienen eso de que tienen la complejidad, como The Police o como Blur, que tienen esa complejidad musical que son tan complejos que suenan simples, que suenan agradables y que suenan fáciles de escuchar y que te hagan seguir escuchándolos. Siempre los asocié por ese lado. Y me gustó mucho. Y otra cosa que saco muy en concreto de esta charla, que escuchando al Muri me di cuenta de que voy a tener que guardarme una botella de crudo para cuando salga el semillón de ese crudo, que ya no va a ser un demo, sino que va a ser el producto final, que pasó por todos los procesos que debía pasar y comparar uno con el otro. Me parece que va a ser un lindo juego probar esos 12 millones que siendo el mismo van a ser tan diferentes. Muy bueno, Walter, gracias. Gracias. Muy buena la comparación. No lo merecemos. Eso iba a decir, me parece que nos quedó grande la comparación. Pero bueno, sí, que No, nos gusta bueno, mucho la música a todos. los traigo algo más chiquito. Exactamente, te comparé con The Police, comparé Alma 4 con The Police, está bien, es mucho, pero siempre me dio esa sensación de que ustedes buscan complejidad, pero al momento de comunicarlo, que sea lo más simple posible. Que lo que le llega a la boca de la persona sea algo sencillo, no importa cuánto laburo llevó atrás, o cuánto trabajo llevó a hacerlo. Que creo que a la mayor parte de las bodegas le cuesta mucho comunicar eso. Les cuesta, como que buscan y siguen buscando cada vez ser más complejos en la comunicación y más complejos en la forma de hacer tomar un producto, cuando ustedes, con este FOS, queda totalmente claro que lo que buscan es más un impacto, y bajar un poco la comunicación compleja y tan rara que tenemos hoy en día a un producto que simplemente te guste, que te parezca distinto, no importa cuánto te costó hacerlo ni cómo lo hiciste, sino que está bueno. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Che. Sí, sí, la música siempre estuvo presente en los trabajos de Alma 4, desde los primeros degüellos, desde los primeros golpes de puño que hacíamos a todas las botellas que producíamos, le hacíamos un golpe de puño y siempre era con la música al palo y con una diversidad musical de lo más diversa, desde, no sé, reggae, rock, folclore, tango, siempre algún disco, y teníamos un equipito que se las aguantó todas, que era el que nos permitía escuchar música mientras laburábamos. Hasta Sepultura, Walter lo sabe. Claro. Así que bueno, pero está bueno que haya llegado ese mensaje de comunicar lo simple, de comunicar algo tan puntual como lo que significa una foto de ese Pinot Noir en esta cosecha, y por eso la etiqueta es una diapositiva, y esa foto es una foto real. No les contamos la historia de esa foto, pero cuando cumplí 40 años hicimos una juntada y yo cumplo años en pleno invierno, y pleno invierno en Mendoza, en Tunuyán, es frío, pero ese día el cumpleaños siguió avanzando y llegó el momento que fue necesario prender un fuego para que se arme la guitarreada, y de ese fuego el Seba... Agus, tenés el micrófono silenciado. Ah, ahí estoy de nuevo, perdón. Creí que había hecho algo mal yo recién. Les contaba que esa foto la sacó el Seba de la casa de mis viejos, esto es en Tunuyán, y entonces cuando salió la idea de FOS y de la diapositiva, yo me acordé que siempre desde la casa de mis viejos, esa calle que ustedes ven atrás es una alameda, que en un punto de esa calle solo quedan 4 álamos, y son álamos que tienen
cerca de 100 años. Entonces me acordé de esos 4 álamos, me acordé de esa foto que había sacado el Seba, la buscamos y bueno, nos encantó. En un principio queríamos darle color, después con el fondo del vino entendimos que era mejor dejarla en blanco y negro, pero bueno, me fui por las ramas hablando de la necesidad de comunicar algo simple, como pueden ser esos 4 álamos con la cordillera de fondo y un fuego. Fantástico, muy, 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 muy bueno. Bueno, de nuevo, muchas gracias, che. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Estaría buenísimo en alguna oportunidad poder llegar a Rosario con muchas muestras de vino base, con muchas muestras de vinos en proceso, con alguna vertical del Chardonnay, por ejemplo, para que vayamos entendiendo entre todos lo apasionante que significa descubrir cómo un vino va evolucionando en el tiempo. Creo que ustedes lo tienen muy claro en Vinos Tranquilos, y en espumantes tal vez no está muy claro porque ustedes vieron que muchas bodegas no comunican el año de cosecha en sus etiquetas, y nosotros desde nuestra primera etiqueta, esa que recordaba Walter, con ese cartoncito colgante, desde aquel momento nosotros estamos con la bandera de la necesidad de comunicar el año de cosecha. Y ustedes vieron que comunicamos año de cosecha en la etiqueta principal, pero también en la contraetiqueta comunicamos el tiempo que ha tenido de evolución sobre Elías. Bueno, eso, para nosotros todos estos comentarios son muy importantes de hacerlos en espacios como este. Por eso desde nuestro lugar lo ponemos en valor. Y ustedes nos agradecen a nosotros, pero en realidad créannos que los agradecidos somos nosotros. Así que bueno, eso, muchas gracias. Bueno, Sí, desde muchas gracias. ya, muchísimas gracias a los dos. Bueno, no, Muri, decino, ¿querías decir algo? No, solo agradecer. Gracias, nada más. Gracias, de verdad. Bueno, ahí veo la foto de los 4. Contame esa foto, a ver qué onda. Bueno, se puede ver claramente la fuerza que estoy haciendo yo, porque me toca la peor parte, es como llegó el motor de la heladera. Agustín está de fiesta, Sebastián llevó Claro. la parte fácil y bueno, Y, Marcela por supuesto que y sobre todo me va voy riendo como porque... reina. Y sobre todo me voy riendo porque voy viendo la fuerza que vas haciendo vos. Sí. Bueno, muy Bueno, bueno, ahí acá, estamos los 4 entonces, ahí. estos somos los 4, sí. Con un sillón Perfecto. que se volvió un símbolo para nosotros, porque nos sacamos una vez una foto en ese sillón y nos gustó tanto que decidimos adoptarlo para siempre. Pero Bueno, si nos buenísimo. pusiéramos a ver fotos, los aburriríamos, pero a nosotros nos encanta. Al menos tenés la posibilidad de poner la foto esa que pasaron no hace mucho, ¿Cuál? que esa sí parece un grupo de rock, como decía Walter recién. Esa Muri que estamos en la sala de barrica. Ay, la tendría que buscar. Bueno, después se la mandamos Sí. a Walter y seguramente ellos tengan algún grupito. Yo me encargo de compartirla. Sí, sí. Era para verles las caras, la cara de todos ustedes de cómo se reían con esa foto, nada más. Sí, sí. Bueno, y quedan comprometidos para hacer la vertical de Chardonnay, que es un producto que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo con el tiempo, desde el primero que tomé hace ya unos cuantos largos años, que prefiero no contarlos. Y bueno, cuando vengan compartiré alguna botella que me ha quedado dando vuelta, que creo que todavía tengo una de Sangiovese por ahí, para ver cómo evolucionó. Tengo algunas cosas medias raras. Y nada, chicos, de nuevo, mil gracias.
y creo que me han quedado 1000 cosas por preguntarles, pero no los quiero volver loco tampoco. Pero bueno, la verdad, impresionante. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Nada, un abrazo grande desde Rosario y los esperamos por acá cuando quieran o cuando nos dejen, mejor dicho. Sí, pues si se tratara de querer, a mí, cuando quieran, esa pregunta está más que clara cuál es la respuesta. Me gustaría ir mañana. Así que bueno, también queda claro que cuando ustedes estén por acá, simplemente nos tienen que avisar. Bueno, vale, gracias. Gracias a ambos. La verdad, yo voy a estar perdón que cambié la computadora, soy Víctor. Yo voy a estar en marzo por allá, así que capaz que les toco el timbre en algún momento. Les agradezco, bueno, todo, les agradecemos con la asociación todo el tiempo, les deseamos una excelente vendimia 2021, espero que no pasa, ya con el 2020 pasó de todo, así que esperemos que no haya granizo, ni inundaciones, ni vuelva la filoxera, que no pase nada, ¿viste? Así que les deseamos lo mejor. Iba a decir que en Mendoza inundaciones no, pero prefiero no arriesgarme. Claro. Estuvo muy bien. No es un año para andar pidiendo cosas. No es para sentirse seguro en nada. No. Bueno, muchas gracias. Walter, ahí te mandé la foto después. Decime cuánto te reís. Me encargo de compartirla. No, ya para. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Antonio.